14 al 21. Es Marcos, el capítulo 8, versos del 14 al 21. Pero vamos a leer desde el principio porque es bueno tener el contexto. Vamos a leer desde el verso 1. Marcos, a partir del verso 1. Son unos 21 versos. Yo voy a leer los primeros 14 y ya a partir del 14 vamos a leerlo de forma antifonal. Es decir, usted lee el 15, yo el 16, usted el 17 y yo el 18. A partir del 14. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta o Magdala. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: ¿Es porque no trajimos pan? Teniendo ojos no veis, y teniendo oído no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Amén. Palabra del Señor. El título de este mensaje, mis hermanos, es Usando los sentidos. Usando los sentidos. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú nos permites estar nuevamente en tu templo con el fin de darte a ti toda honra, toda gloria, todo honor a través de cada una de las cosas que nosotros hacemos, celebrando culto a tu nombre, Padre Celestial. Ahora que llegamos en el tiempo de la predicación de tu palabra, reconocemos nuestra insuficiencia y es por eso que te pido la dirección por medio de tu Espíritu Santo para que cada una de las palabras que yo he de decir no sea yo, sino tú, dirigiéndome por medio de tu Espíritu Santo, para que tu nombre sea alabado, exaltado y nosotros, tu pueblo, seamos edificados, seamos más eficaces, embajadores tuyos, Padre Celestial, para impactar las vidas de los demás conforme a la imagen de Cristo, Padre Celestial. Pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos que está aquí presente, Dios. Dirígenos en cada una de las cosas que hemos de hacer. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Usando nuestros sentidos. Nosotros leyendo esta porción, quizás podemos ver que había un grupo de personas acá que no los estaba utilizando. Quizás había un grupo de personas aquí que no estaba usando sus sentidos.
Antes de llegar a este hecho que nosotros vemos registrado aquí en Marcos, también este hecho se registra en el Evangelio sinóptico Mateo, en el capítulo 15, los versos del 32 al 39 y el capítulo 16 del 1 al 23. Esa es la misma historia narrada por Mateo. Antes de llegar a este hecho, ya Jesús había realizado un sinnúmero de milagros. Hasta este entonces, los discípulos con él habían presenciado un sinnúmero de cosas con el Señor Jesús. Grandes señales, grandes prodigios, grandes milagros. Ellos habían presenciado en su vida, en su viaje con el Señor Jesús, profecías cumplidas en su ministerio. Aún desde su nacimiento, esto estaba ocurriendo con el Señor Jesús. Milagros, proezas, prodigios, profecías se cumplían y las personas alrededor veían esto. Más aún los discípulos que estaban constantemente con su maestro. Traigamos algunas de esas hazañas, de estos milagros a la memoria. Milagros que se realizaron antes de este suceso. La transformación del agua en vino. Algo que hay que recordar. Ellos debían recordarlo. Eso lo vemos en Juan, capítulo 2, versos 1 al 11. Sanidad de enfermos. Diversos enfermos fueron sanados. El paralítico en Capernaum. Eso fue antes de ese suceso. El leproso. Marcos 1, versos 40 al 45. La suegra de Pedro fue sanada. Los discípulos también vieron cómo Jesucristo tenía poder sobre la naturaleza. Él calmó la tormenta en el mar de Galilea. Lo vemos en Marcos, el capítulo 4, versos 35 al 45. Ese relato. Endemoniados fueron liberados por el señorío del Señor, valga la redundancia, Jesús. Fueron liberados. Y en cada una de esas cosas, los discípulos estaban allí y muchas personas estaban allí presenciando estos sucesos. Jesucristo demostró poder aún sobre la muerte. Él resucitó a la hija de Jairo. Esto también había ocurrido. Multiplicación de panes y peces para aún más de 5,000 personas. Ya un suceso muy similar a este había ocurrido y eran aún más personas. Ellos estaban ahí viendo cada una de esas cosas y participando de cada una de esas cosas. Jesús caminó sobre el agua. Wow, cuántas cosas había hecho Jesús antes de llegar a este suceso. Pero al parecer ellos estaban viendo, ellos estaban escuchando y no estaban entendiendo. Profecías cumplidas hasta ese punto, muchas. Su nacimiento, su ministerio había sido profetizado. Sanidad de enfermos, milagros, predicación a los pobres y oprimidos. Muchas profecías se habían cumplido hasta ese momento. Podemos ver que muchas cosas habían pasado hasta este suceso. Pero aún así, los discípulos de Cristo aún no comprendían la grandeza de su Señor. Los fariseos, peor aún, siguen obviándolo todo y no pueden ver más allá de sus propias narices. Los fariseos seguían cuestionando y cuestionando y cuestionando, no queriendo reconocer lo que ellos estaban viendo frente a ellos. En esta porción, justo después de uno de los milagros de multiplicación de los alimentos, los discípulos muestran que sus sentidos naturales y espirituales estaban embotados. Justo después de la multiplicación de los panes, los discípulos demostraron que sus sentidos no estaban funcionando. Ni los naturales ni los espirituales. Justo este suceso acaba de ocurrir, pero como vimos en la porción, ellos estaban preguntándose, ¿estará diciendo esto porque solo trajimos un pan? Aún sin pan,
no habría problema, porque ellos estaban con el Señor de los señores. Él podía hacer pan de donde quisiera, porque Él es Dios, el dueño de la creación. Pero aún ellos presenciando todo esto, sus sentidos no estaban reaccionando a todas estas verdades, a todas estas experiencias, aún ellos estando ahí, justo con el Señor. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en nuestras vidas que por nuestros sentidos embotados los hemos pasado por alto? Y en parte por eso nuestra fe al presente y o futuro, aún teniendo experiencias vividas, se tambalea. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas que nosotros pasamos por alto? Dios actuando continuamente en nuestras vidas, haciendo un milagro en nuestras vidas. Y nosotros, con los sentidos embotados, no nos damos cuenta de ello. Esto no es algo nuevo, porque sucedió con los discípulos, pero es algo que el Señor llama a la atención. Jesús les pregunta en Marcos, nuestra porción, el versículo 17 y 18, y entendiéndolo Jesús, lo que ellos estaban pensando, lo que ellos estaban diciendo, les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, no veis. Teniendo oído, no oís. Y no recordáis. ¿Recordamos las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas? Debemos poner atención a lo que sucede y lo que nuestro Señor Jesús les dice a sus discípulos antes de reprocharles por su falta de entendimiento. Tenemos que ver qué está sucediendo aquí antes de que el Señor les reproche, les diga estos versos directamente. ¿Qué estaba sucediendo allí? ¿Qué estaba explicando el Señor? Porque había un grupo de personas en ese momento que antes que los discípulos continuaban pidiendo señal y también habían presenciado la mayor parte de todos esos milagros. Y estaban allí cuestionando. Y es algo que tenemos que saber. ¿Y quiénes eran esas personas? Los fariseos. El verso 11 al 13, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle, y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y en Mateo, que es el mismo relato, Jesucristo dice que la única señal que le sería dada sería la señal de Jonás, que iba a ser la señal de, Jesucristo aludiendo a su muerte y resurrección. Estaba aludiendo a eso el Señor Jesús, y más adelante en esta porción podemos ver que está el cuestionamiento con Pedro, que no quería, y él dice: aléjate de mí, Satanás, luego de que Pedro había hecho el enunciado de que él era el Cristo. Pero ya ese es otro tema, ¿verdad? Lo primero que tenemos que ver es que Jesús les advierte algo a los discípulos. Los sentidos embotados generan quejas, cuestionamientos e inseguridades. Los sentidos embotados generan quejas, cuestionamientos e inseguridades. Y esto lo vemos con este grupo de personas y con los discípulos. Cuando nosotros no estamos entendiendo la obra de Dios en nuestras vidas, eso va a generar quejas, cuestionamientos e inseguridades. Si vamos a nuestra porción, los versos 2 al 4, Marcos 8, 2 al 4, vemos: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos en el desierto? Y si vamos a Mateo, el capítulo 15, que es
el evangelio sinóptico de este relato, el verso 33, Mateo 15, 33, miren cómo le contestan los discípulos. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban cuestionando al Señor. El Señor, en su compasión, quería darle de comer a estas personas. Ya le había dado junto a ellos a más de 5,000 personas que comer. Había hecho un sinnúmero de cosas, pero ellos no recordaban eso. Ellos no habían entendido eso y cuestionaron a su Señor. En primer lugar, tenemos que estar conscientes de que mientras tengamos el Espíritu Santo contristado, sin hacerle caso, y nuestros sentidos, por ende, ciegos y sordos a las maravillas de Dios, de nuestras vidas y alrededor, seremos los primeros cuestionantes del soberano. Mientras nosotros cerremos nuestro corazón, mientras nosotros no hagamos caso al Espíritu Santo, lo tengamos contristado, mientras nosotros no queramos reconocer las maravillas que hace Dios en nuestras vidas, mientras no reconozcamos eso, vamos a ser los primeros cuestionantes de Dios. Como los discípulos que estaban cuestionando al Señor. Le estaríamos cuestionando con nuestras acciones y abiertamente. A pesar de que los discípulos acompañaron a Jesús y fueron testigos presenciales de los milagros que hacía, ellos en cada nueva situación, podríamos decir, hacían un reset. Ellos se olvidaban de lo que había ocurrido. Cada situación que ocurría, algo que surgía, ellos se olvidaban de lo que Dios había hecho. Y olvidaban todas las grandes cosas que habían vivido con el Señor. Quizás eso esté pasando conmigo y contigo. Cuando algo surge, me olvido de lo que previamente Dios ha hecho. Bien cercano, antes del suceso de la alimentación de los 4,000, ya habían alimentado a unos 5,000 personas. Y cuando se topan con la petición de Jesús de alimentar a las personas, actúan como si nada de esto hubo pasado. Es algo increíble. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero enviarlos en ayuna. Jesús mostrando compasión por los demás y los discípulos cuestionando sus planes. En ocasiones podemos estar actuando como los discípulos en esta ocasión, o peor aún, como los fariseos. A pesar de haber visto tantas cosas en nuestras vidas, en las de familiares, en las de amigos, en las de hermanos, a pesar de escuchar testimonios, a pesar de conocer las promesas fieles que Dios ha hecho en su palabra, a veces actuamos así. Aún así, como si nuestros sentidos habrían sido removidos, reaccionamos como si no le conociéramos ante cualquier situación que entendamos se escape de nuestras manos. Cuando nuestros sentidos están embotados, cualquier situación que se escape de nuestras manos, actuamos como si no conociéramos al Señor. Y esto no debe ser así. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas de las cuales nosotros podemos recordar? ¿Cuántas promesas Dios nos ha dejado en su palabra a las cuales nosotros podemos acudir? ¿Cuántas? Pero como los discípulos, quizás las estemos olvidando. Lo segundo es que existen bloqueos, existen bloqueadores de nuestros sentidos espirituales.
hay cosas que van a estorbar nuestros sentidos espirituales. Hay cosas que lo van a hacer. Y Jesús habla acerca de estas cosas. En el verso 15, y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en Mateo 16:6, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en Marcos, el versículo 15, advierte, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Son, recuerden, relatos, es el mismo relato contado por diferentes personas. Uno Marcos y el otro Mateo. Y fíjense esa peculiaridad allí, porque en uno aparece de la levadura de Herodes y en el otro aparece de la levadura de los saduceos. Jesús trae eso a colación. Y esos son bloqueadores de nuestros sentidos. ¿Por qué? ¿De qué se trata esto? Él les dice que se guarden de la levadura de los fariseos y de Herodes. En pasajes sinópticos, en vez de Herodes, aparecen los saduceos. La levadura es un hongo unicelular que se encarga de fermentar las azúcares y producir dióxido de carbono, haciendo que la masa suba. Es por esta propiedad que desde la antigüedad este ingrediente se usaba para la preparación de alimentos. En el Nuevo Testamento vemos que se usa para diversas alegorías, tanto positivas, por ejemplo, la expansión del reino de los cielos, la mujer que esconde la levadura en 3 medidas de harina, como negativas. Pero tanto más en las negativas por el efecto que este ingrediente provoca. La levadura afecta toda la harina donde es incorporada y lo hace rápidamente. Así también el pecado y las malas prácticas pueden invadirnos sin mucha resistencia, ya que apelan a nuestra naturaleza carnal. En nuestra porción hay 2 levaduras, de las cuales nuestro Señor nos advierte. En los alimentos, los efectos de la levadura son irreversibles. Se podría detener, pero el cambio generado ya está. Ahora, la levadura de la que nos advierte Cristo, solo Dios la puede revertir desde la raíz. Y son estas cosas las que pueden estar bloqueando nuestros sentidos naturales y espirituales. Es justo después de que los fariseos abordan a Jesús que Él les habla a sus discípulos acerca de esto. Luego que Él está con los fariseos, que Él les dice que no les será dada ninguna otra señal. Entonces, en el verso 14, habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pero Jesucristo no estaba hablando del pan que ellos habían olvidado. Estaba hablando de lo que significaba la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes o saduceos. ¿A qué se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando nos habla de la levadura de los fariseos? En Mateo podemos encontrar con más detalle a lo que se está refiriendo Jesús. Podemos ir allí. Mateo, el capítulo 16. El verso 5, a partir del verso 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron
que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La enseñanza de los fariseos y de los saduceos. El modo de vida de los fariseos, de los saduceos, el modo de vida de Herodes. Eso puede estar huilando nuestros sentidos. Aquí vemos que los discípulos se dieron cuenta de que no les estaba reprochando, sino que Él estaba conversando con ellos, Él les estaba advirtiendo, porque ellos justo antes de eso se habían encontrado con los fariseos que le estaban pidiendo señal y señal, porque ellos no entendían. Y por eso Jesús les dice, miren, cuídense, guárdense de la levadura, de las enseñanzas, del modo de vida de los fariseos y de Herodes o saduceos. Se dieron cuenta de que Él no les estaba reprochando, sino que les estaba advirtiendo respecto a las enseñanzas que promovían los fariseos con su discurso y con su forma de vida. Una enseñanza, una forma de vida contraria en sí misma. Más adelante el mismo Pablo advertía en cuanto a esto. Vemos en la carta primera a los Corintios, el capítulo 5, versos 6 y 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, la enseñanza, la forma de vida de los fariseos, malicia y maldad. La levadura de los fariseos impedirá que podamos reconocer la grandeza de Dios y su constante obrar en nuestras vidas. En el capítulo 23 de Mateo podemos ver la levadura de los fariseos aún más detallada. Si vamos a Mateo, el capítulo 23, podemos ver un desglose de a lo que se estaba refiriendo Jesús cuando hablaba de esta levadura de los fariseos. En Mateo 23, los versos 1 al 4, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardáis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Podemos ver su actuación, su hipocresía. Eso es parte de la levadura de los fariseos. La hipocresía no va a permitir que nosotros entendamos la obra de Dios en nuestras vidas, porque eso lo que está diciendo es que nosotros no estamos centrados en Dios, sino que estamos centrados en lucir bien. Entonces, en estos versos vemos parte de la levadura de los fariseos, su vida de hipocresía, de actuación. En los versos 5 al 7 vemos más cosas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Podemos ver que estaban llenos de orgullo y pretensión. En los siguientes versos vemos cómo Jesús arremete contra ellos. En el verso 13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Estas enseñanzas, este modo de vida que tenían los fariseos,
no solo les estorbaba a ellos para alcanzar la salvación en el Señor Jesús, sino que estorbaba la salvación de otros, propagando unas enseñanzas superficiales. Y él no quería que los discípulos fueran víctimas de esas doctrinas, de esas enseñanzas. Por eso lo advierte, y lo advierte a ti y a mí. Estas personas solo se reconocían a sí mismos en la vida. Solo se reconocían a sí mismos en la vida. Y vivían en búsqueda del reconocimiento. Eso era lo que perseguían, el reconocimiento. Sus vidas giraban alrededor de ellos y de sus pretensiones. Nuestra vida, al contrario, debe de girar alrededor del Señor Jesús. Es alrededor de Cristo que nuestra vida debe de girar. No de nosotros, no de nuestros objetivos, no de nuestras pretensiones, no. Desprendiéndose del Señor Jesús es que nosotros vamos a poder hacer las demás cosas. Y cuando digo desprendiéndome, no quiero decir despegándome, sino de partiendo de Jesús, es que lo demás vamos a poder hacerlo. Partiendo de que nuestra vida gire alrededor del Señor. Pero las enseñanzas, la levadura de los fariseos, que hubila el entendimiento, lo que hace es que nuestros sentidos solo giren alrededor de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestro bienestar. Solo yo. Así actuaban los fariseos. La levadura de la hipocresía y el orgullo es muy peligrosa. Como la levadura leuda toda la masa, así, si permitimos que esto entre a nuestras vidas, va a afectarnos enteramente. No podremos reconocer a Dios en nuestras vidas. Si esto está operando en nosotros, va a ser cuesta arriba reconocer a Dios en nuestras vidas. No habrá espacio para otro, sino solo para mí mismo. ¿Qué clase de reconocimiento buscamos? ¿Estamos siendo coherentes en nuestra vida con lo que profesamos creer? ¿O por cómo reaccionamos no parece que sea así? Sino tan solo que estamos dependiendo de nuestro obrar y no el de Dios. Si dependemos de nuestro obrar y no el de Dios, eso quiere decir que no estamos dependiendo de Él. Y por lo tanto, no nos estamos dando cuenta de que Él es quien nos está sosteniendo. Y por Él es que podemos lograr cualquier cosa que en este momento hayamos logrado. Es por esto que Jesús advierte acerca de esta levadura. Y también Jesús advierte acerca de la levadura de Herodes o los saduceos, como vimos en la porción sinóptica en Mateo. ¿Y a qué se refiere el Señor Jesús con la levadura de Herodes? Guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura de Herodes y la levadura de los escribas y fariseos, lo único que hay una diferencia es que esta última agrega otras características de perversión, ya que esta incorpora en mayor escala el poder y la corrupción. Vidas que se basan en el poder y el mal uso del poder. Estos gobernadores como Herodes y la aristocracia sacerdotal, es decir, los saduceos, estaban embriagados de poder. Tenían influencia y querían mantenerla a costa de lo que fuera. Así actuaban estos personajes. Fue Herodes que por complacer a los hombres y ganar su favor, por haberle prometido a la hija de la mujer con quien él estaba, de su hermano, mandó a decapitar a Juan por el favor de los hombres, para estar bien con ellos.
para mantener ese favor. Era un gobernador que estaba comprometido con sus propios intereses y abrazaba lo popular con el fin de tener el favor de las personas a quienes gobernaba y por ende al imperio romano. Él abrazaba lo que estaba de moda. Él no quería ir en contra de la corriente. Él quería ir con la corriente. Él quería mantener su estatus. Y por eso él seguía justamente lo que estaba ocurriendo en el momento. Él abrazaba las diferentes religiones, las romanas, las helénicas, los griegos, el panteón, todo eso. Él abrazaba todo. Pero no reconocía la verdad. Él buscaba el favor, pero no de Dios, sino de los hombres. Él quería perpetuar su gobernanza, pero no por los intereses del pueblo, no por los intereses del Señor, sino por sus propios intereses. Esa es la levadura de Herodes. Los saduceos, quienes orquestaron la crucifixión de Jesús, eran muy similares. Eran espiritualmente ligeros y estaban comprometidos con mantener sus privilegios, usando la religión como pretexto para mantener su estilo de vida ostentoso. Eso estaban haciendo los saduceos. Muchos ejemplos tenemos de esto. Uno de ellos se encuentra en Lucas, el capítulo 19, los versos 45 al 48, una porción bastante conocida. Lucas, el capítulo 19, los versos 45 al 18. Cuando Jesús va al templo y lo purifica. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué peculiaridad hay aquí? Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. ¿Quiénes fueron los que se levantaron cuando Jesucristo purificó el templo? Pero ¿a quiénes menciona primero en todos los evangelios? Pero los principales sacerdotes. ¿Quiénes eran los principales sacerdotes? La aristocracia sacerdotal, que en ese momento eran los saduceos, quienes orquestaron la muerte de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué estaban esos comerciantes allí? ¿Quién era que tenía la jurisdicción en el templo? Eran los sacerdotes, pero tenían un comercio allí para financiar su corrupción. Ellos, según los historiadores, las personas iban allí a ofrecer sacrificios y los sacerdotes le decían: no, este cabrito tiene un defecto, tienes que comprar otro allí. Y ahí estaban los comerciantes para comprarlo. Tenían un negocio esos sacerdotes allí. Y cuando se les detuvo su negocio, ellos fueron los primeros que fueron a atentar contra Jesús. Los primeros que se levantaron porque quebraron su corrupción fueron los sacerdotes. Esa era la levadura de los saduceos. Ellos lo que estaban buscando era mantener un estilo de vida ostentoso. Y ya ellos no estaban respetando siquiera su investidura. Ellos no estaban respetando su profesión como sacerdotes. No, para ello era un pretexto para poder hacer sus actos corruptos. Así estaban los saduceos. Estos, por esto, entendemos, se deriva su comportamiento. Por esto, estos creían tan solo en lo material. Los saduceos tan solo creían en lo material. No creían en resurrección, no creían en espíritu, no creían en ángeles. Una levadura peligrosa esta. Si usted no cree nada de eso, usted no se va a dar cuenta de Dios obrando en su vida, en lo absoluto, porque Dios es espíritu.
Ellos no creían en nada de esto. Y esto nos lo dice la palabra. Ellos se habían apartado de la verdad. Y por eso vemos su comportamiento cada vez más corrupto. Esto sucede cuando las personas se apartan del Señor. Su comportamiento se vuelve cada vez más corrupto porque no hay una referencia para hacer lo correcto. ¿Qué nos dice Mateo? El capítulo 22, versículo 23. Mateo 22, versículo 23, que nos describe la creencia que tenían estos sacerdotes. El versículo 23 dice, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. ¿Y qué pasa si no hay resurrección? Según nos dice el apóstol Pablo, vana es la fe. Entonces estas personas, al no tener una fe fuerte, una fe firme en el Señor, pues no tenían una referencia para vivir de forma adecuada. Porque la única referencia, la única objetividad para uno vivir una vida moral, quieran o no lo quieran aceptar las personas, es el Señor. Si todo es material, no hay ninguna referencia. Y no nos vamos a dar cuenta del Señor obrando en nuestras vidas. Vemos tampoco que ellos no creen ni en espíritu, tampoco creen en ángeles. En Hechos lo vemos, el capítulo 23, el verso 8. Tampoco creían en eso, eran unas personas, eran sacerdotes y fíjense, no creían en nada de estos. Es decir, que ellos estaban teniendo ese título, esa profesión, solo como un canal, un conducto para hacer sus delitos. 23, 8. Hechos 23, 8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. ¿Qué creencia tenían estos sacerdotes? El buscar el favor de las personas y no el de Dios, la búsqueda de aprobación, la carrera del poder y el estatus son cosas que anulan nuestros sentidos espirituales. El favor de las personas, el buscar el favor de las personas y no el de Dios, el buscar la aprobación, el correr la carrera del poder y del estatus son cosas que anulan nuestros sentidos espirituales. Mi hermano, mi hermana, esto va a hacer que nosotros estemos peor aún que los discípulos, que estemos como los fariseos, como los saduceos. Así no podremos reconocer el maravilloso obrar de Dios en nuestras vidas. Dios nos advierte acerca de estas levaduras, porque estas levaduras van a impedir que nosotros reconozcamos el obrar de Dios en nuestras vidas. Mi hermano, como conclusión y recomendación, tú y yo, que hemos creído en el Señor Jesús, tenemos que asociar todo acontecimiento en mi vida con la gracia, misericordia y soberanía de Dios. Cada acontecimiento que esté ocurriendo en mi vida, tengo que asociarlo con la gracia, la misericordia y la soberanía de Dios. Eso es nuestro deber como hijos de Dios. No debemos de rechazar los milagros de Dios, como lo estaban rechazando los discípulos. Estaban cuestionando al Señor. No debemos de endurecer nuestro corazón. Y cuando algo ocurre en nuestras vidas, tenemos que reconocerlo por lo que es, Dios obrando. Ya sea algo que Dios haya quitado de nuestra vida, haya agregado en nuestra vida, o haya pasado en la vida de una persona cercana a nosotros, tenemos que reconocerlo como Dios obrando. Tenemos que depender del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dependamos del Espíritu Santo en nuestras vidas para que podamos ver, para que podamos oír. Los discípulos teniendo ojos no veían, teniendo oídos no oían. Tenemos que depender del Espíritu Santo en nuestras vidas para entender las verdades del Señor
y el obrar de nuestro Dios. Tenemos que recordar la obra de Dios. Jesús se lo dijo. ¿Y no recordáis? En el verso 18 de nuestra porción. ¿Y no recordáis? Tenemos que recordar la obra de Dios en nuestras vidas. Las cosas que Dios ha hecho en la vida de nosotros, tenemos que recordarla, ser agradecidos por ella y vivir reconociendo ese favor inmerecido de Dios para con nosotros. Y si aún no eres creyente, el primer paso para que Dios obre personalmente en tu vida es reconocer tu estado de pecado y rebelión contra Dios. Sinceramente debes de arrepentirte de ello, poniendo tu fe en Cristo y su obra redentora en la cruz. Es así que podrás reconocer el obrar de Dios en tu vida. Mis hermanos, usando los sentidos. Dios les bendiga. Nuestro hermano pastor con nosotros. Ojos cerrados, por favor, vamos a orar antes de pasar a la ceremonia de la cena. Padre Dios Todopoderoso, una vez más, gracias te damos, Señor, por tu santa palabra, la cual ha sido explicada. Definitivamente hay muchos detalles en tu palabra que tú nos has dejado para nuestro crecimiento en la fe. Es tu deseo que seamos más sensibles a las cosas espirituales, más sensibles a tu verdad, sensibles a tus obras. Todo el tiempo tú estás obrando, aún en cosas pequeñas, pero los afanes de esta vida, las ocupaciones, los quehaceres, los compromisos personales y deseos personales no nos permiten mirar, oír, ni siquiera sentir tu llamado, tu obrar, al Espíritu Santo a quien tú has dejado. Gracias por hablarnos en esta noche. Ayúdanos a tener los sentidos bien esclarecidos, de manera que al tú obrar en nosotros o a través de nosotros o alrededor de nosotros, podamos ser conscientes de las grandes cosas que tú quieres hacer. Te adoramos, Padre, gracias por tu palabra. Presentamos ahora el tiempo de la cena del Señor, una ordenanza que tú nos has dejado para que como creyentes podamos recordar esa obra de amor, de misericordia, esa obra de redención que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, entregando tu vida, tu cuerpo y derramando tu sangre inocente como la señal del nuevo pacto. De corazón, Señor, guíanos ahora, a ti la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor.